Bienvenidos a La vida mientras tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Y una semana más con estas historias de vida. Rosa Pardina, buenos días. Buenos días. Hoy vamos con un relato titulado La Palabra, y es la historia de don Manuel, que es un hombre que hablaba de forma extraña, sin pausas y sin entonación, lo cual me perdonaréis porque cuando yo intente hacerlo, pues va a ser un poco difícil, pero lo intentaré. Intentaré imitar la forma que tenía en sus últimos tiempos don Manuel de hablar. De hecho, las preguntas y las exclamaciones se confundían porque su voz era lineal, casi hipnótica. En sus charlas del Banco Azul, prácticamente ininteligibles, repetía siempre las dos frases que eran su letanía. Casimiro es un inculto que no debería dirigir un instituto, no debería ocupar un cargo tan importante a alguien que todavía respeta puntos y comas y signos de interrogación. Lo importante son las palabras, no los signos, los puntos sobre las íes. Yo lo había escuchado muchas veces, algunas incluso lo había entendido, pero apenas sabía nada de don Manuel. Me dijeron que había sido profesor de lengua en un instituto y que el tal Casimiro, a quien siempre mencionaba, fue el director que lo obligó a jubilarse. Era viudo y su hija, profesora de filología clásica, vivía en la ciudad. No iba a menudo a visitarlo porque estaba optando a la plaza de catedrática. Don Manuel vivía con una muchacha rumana que lo cuidaba con esmero, aunque apenas entendía nada de lo que él decía. Un día, don Manuel anunció con su voz sin relieve: «Mi hija ya es catedrática, por fin vendrá al pueblo para pasar unos días conmigo y descansar. Es muy inteligente, pero siempre está con la nariz metida en los libros y no tiene tiempo para novios ni maridos y ya he perdido la esperanza de conocer nietos. En fin, ¿qué se le va a hacer? Es buena chica». A los pocos días lo vi sentado en el banco con su cuidadora y con su hija, una mujer que aún no habría cumplido los 50. Don Manuel nos presentó y voy a ahorrarme el esfuerzo de repetir la forma en que lo hizo. A estas alturas del relato seguro que los oyentes podéis imaginarlo ya. Al día siguiente encontré a Isabel, la hija de don Manuel, caminando por la escollera y unimos nuestros paseos. La felicité por haber conseguido la cátedra y ella me contó que, aunque catedrático todavía se escribe mayormente en masculino, cada vez hay en España más mujeres con esa categoría, sobre todo en las humanidades, donde la brecha de género es menos pronunciada que en las ciencias o ingenierías. Sentía mucha curiosidad por saber cómo había llegado su padre a tener tal aversión a la puntuación. Para no parecer indiscreta, empecé preguntando por su salud, pero Isabel descubrió enseguida el motivo de mi interés y me dijo que físicamente estaba bien, pero que aquella manía con los puntos llevaba años trastocando su entendimiento. Y me contó su historia. Manuel Sánchez Barracín fue un niño callado y lector. Tardó 1 año y medio en dar sus primeros pasos, pero a los 3 ya sabía leer. Le daba igual la letra, ligada de imprenta o mayúscula. Leía manuales de instrucciones, listas de la compra, recetas escritas de puño y letra por su madre. Nada se le resistía. Creció leyendo y estudiando. No jugó al fútbol y se escaqueó de casi todas las clases de gimnasia. Fue a la universidad, estudió lingüística y se convirtió en profesor de instituto. Su vida académica era su mundo y, exceptuando un amor adolescente, que por ser el primero fue apasionado, al menos para los estándares de Manuel, no volvió a fijarse en ninguna otra mujer. Hasta que llegó al instituto la profesora de inglés, alta, morena y tan aficionada a las letras como él.
Parecían haber sido hechos el uno para el otro, y no tardaron ni 6 meses en casarse. Ambos tenían 30 años. Tuvieron una sola hija, Isabel, que nació predestinada a interesarse por las lenguas. Manuel amaba a su esposa y a su hija, pero su mente estaba siempre poblada de vocablos, a los que me atrevería a decir amaba incluso más. Por entonces aún respetaba la puntuación, pero no soportaba el lenguaje que él consideraba vulgar. Aquel que utilizaba palabras cotidianas, modismos o dejes propios del lugar de nacimiento. Por eso hablaba de una manera un poco enrevesada y para que su hija tuviera un amplio vocabulario acostumbraba a reescribir los cuentos infantiles clásicos. Un cuento de los hermanos Grimm, por ejemplo, se lo contaba a su hija de esta guisa. Hansel y Gretel, 2 infantes desamparados, se extraviaron en la vasta arboleda. Deambulaban famélicos y ateridos cuando avistaron en la distancia un edificio de confites y mazapán, profusamente decorado con caramelos. Bueno, tal vez la elección de Isabel no fuera genética, sino adquirida al escuchar aquellos cuentos narrados con tan complicado lenguaje. Durante años, don Manuel fue un profesor respetado. No veía las oraciones como estructuras gramaticales, sino como constelaciones de significado. Lo que le interesaba era la energía de las palabras, el matiz entre caminar y deambular, entre murmurar y susurrar. La puntuación, decía, era un obstáculo. El verdadero arte residía en la combinación libre de las palabras, sin las interrupciones impuestas por los signos. El cerebro no debe malgastar energía en procesar puntos o comas, proclamaba, sino en descubrir el poder oculto de los nombres y los verbos. Su enfoque resultaba original y a los alumnos los fascinaba. Pero llegaban a la universidad sin saber escribir bien. Para resolver el problema, el instituto decidió reforzar la gramática con un profesor adjunto y durante años aquello funcionó sin problema alguno. Hasta que un día su esposa enfermó. Al principio fue un temblor apenas visible, un vaso que se le escapó de las manos, una torpeza que atribuyó al cansancio. Después, los gestos cotidianos empezaron a costarle, abrocharse una camisa, sostener el tenedor, girar la llave de la cerradura. El diagnóstico cayó sobre ellos como una bomba. Tenía esclerosis lateral amiotrófica. No sabían cuántos años aguantaría, pero el deterioro no se hizo esperar. Su cuerpo fue callando, pero su mente seguía despierta, observando cada rendición con una claridad que dolía. Aprendió a pedir ayuda con la mirada y Manuel estaba siempre ahí, atento al menor gesto de su esposa. Al día siguiente de cumplir los 60 años falleció. No por ser una muerte anunciada fue menos dolorosa. Algo se quebró en don Manuel. Ni él mismo sabía que dependía tanto de su esposa. Su partida lo dejó huérfano. Sintió un abandono que jamás antes había experimentado. Isabel ya no vivía con ellos y la casa vacía solo le devolvía el eco de sus pisadas, el rumor de sus lamentos. Tras unos meses perdido, don Manuel decidió regresar al instituto, a la docencia, y todos se alegraron porque pensaron que, refugiándose en sus alumnos, conseguiría superar ese vacío en el que estaba sumido. Pero no fue en la docencia en lo que don Manuel se refugió, fue en las palabras. Decidió poner en práctica su liga antipuntuación, no solo en la escritura, también en el habla. Llegó el primer día a clase y comenzó a hablar de corrido, sin pausas ni inflexiones, disfrutando del sonido puro de las palabras. Los alumnos, que lo esperaban ansiosos, quedaron perplejos. «No entendemos lo que dice don Manuel», dijeron casi al unísono. «Será porque os faltan entendederas», respondió él. «No necesito hacer pausas porque voy respirando mientras hablo y las palabras están bien dichas. Me entenderíais si prestarais más atención». Pronto llegaron las quejas y Casimiro, el director, lo llamó a su despacho. «¿Qué te ocurre, Manuel?», le preguntó. «Los alumnos quieren ir a tus clases, pero no comprenden tu forma de hablar». «Son unos necios», respondió con aquella falta de entonación que lo hacía casi incomprensible. «Tantos años intentando convencerlos de que los puntos y las comas no son más que estorbos para el lenguaje y cuando lo pongo en práctica dicen que no me entienden». Casimiro tampoco acababa de descifrar aquel nuevo lenguaje y lo citó para una reunión con el claustro. Al día siguiente, don Manuel se presentó ante el resto de profesores reunidos alrededor de una mesa ovalada y, quedándose en pie, empezó a explicar sus argumentos. Nadie entendió lo que dijo. La discusión era inviable.
y se acordó por unanimidad su incapacidad para dar clases. Don Manuel no tuvo más remedio que jubilarse, y aquello lo hundió todavía más. Había dedicado toda su vida a la docencia y a las palabras era lo único que daba sentido a su existencia. ¿Con quién iba a compartirlas ahora? No comía, no limpiaba su casa, ni siquiera se limpiaba él. Isabel no sabía qué hacer con su padre y al final decidió contratar a una cuidadora y llevarlo al pueblo que lo vio nacer. Y es que no había mencionado que aquel niño lector y poco deportista había nacido y crecido en el pueblo. Cuando era pequeño, los demás chavales le respetaban porque reconocían que era mucho más listo, pero no jugaba con ellos porque no tenía interés alguno en aquellos juegos infantiles. A los 13 años Manuel fue a un colegio mayor de la ciudad y sacó sus estudios con excelentes notas que le abrieron sin problemas las puertas de la universidad. En el pueblo, el viejo profesor se volvió una sombra de sí mismo. Los jóvenes y los niños no lo conocían, los mayores lo miraban con lástima. El banco azul se convirtió en su refugio y la muchacha rumana en su único contacto humano. Al terminar el verano, Isabel regresó a la ciudad y don Manuel dejó de ir al banco azul. Ya no hablaba de Casimiro ni de los signos de puntuación. Se encerró en casa. Un día encontré a la cuidadora en la panadería y le pregunté por él. Don Manuel ya no habla, me dijo. Solo repite una palabra. ¿Qué palabra?, pregunté. Paradoja. Solo dice paradoja. Y entonces se encendió una luz en mi cerebro. Recordé algo que estudié y que en aquel momento me interesó muchísimo. Recuperé libros y apuntes de antaño que me ayudaron a comprender, al menos en sus inicios, las teorías de don Manuel. Probablemente esa paradoja que el profesor repetía se refería a la paradoja de Wittgenstein, que pone en tela de juicio que una palabra tenga un significado fijo y universal. Según Wittgenstein, la palabra cobra sentido a través de la práctica social, el contexto y el consenso de una comunidad. ¿Qué pasaría si un grupo de personas decidiera que a partir de ahora a una mesa la llamarían silla y que mesa se referiría a la acción de comer, por ejemplo? Pues es muy probable que aquel grupo de personas acabara entendiéndose igual que antes, pero solo si todas adoptaban aquella forma de hablar. La diferencia era que el interés de don Manuel no se centraba en la semántica, sino en la ortografía. Por eso había reformulado así la pregunta de Wittgenstein. ¿Qué pasaría si una comunidad decidiera que, a partir de ahora, se hablara de corrido, sin pausas ni entonaciones? La respuesta sería la misma, que acabarían entendiéndose si todos se pusieran de acuerdo en las nuevas reglas. Pero no era el caso del viejo profesor, quien había decidido hablar según sus propias normas sin consensuarlas con nadie más. ¿De qué sirve hablar si nadie te entiende? Esa, pensé, había sido la última y más cruel de sus paradojas. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, sans descente.